Cuando alguien llama a otra persona Judas, ¿en qué sentido lo hace? Lo hace en el sentido de traición, ¿verdad? De ser un traidor. O sea, si le dan Judas como nombre, ahora ha quedado como un calificativo en unas ocasiones o unas conversaciones. Y el nombre Judas ya tiene una mala fama, simplemente porque Judas Iscariote traicionó al Señor Jesús. Ya el solo nombre tiene una mala fama. Entonces nosotros lo agarramos con esa mala fama y lo hemos etiquetado así, y Dios no permita que alguno de nosotros le ponga a su hijo Judas o que alguien se llame Judas. Pero realmente la palabra Judas, mira, la palabra Judas de hecho viene del hebreo Yehudá, que significa alabado, que es una variación de Judá. Y no es lo mismo, por decir un ejemplo, Jezabel, que dice, hay una Jezabel que tiene que ver con la mujer esta que fue reina de Israel por muchos tiempos en el Antiguo Testamento. Y porque Jezabel viene del hebreo Isbel, que significa no exaltada o no manejable. O sea, cuando hablamos de Judas, tenemos que entender que Judas es un nombre que está divorciado a la situación que sucedió con Judas Iscariote. De hecho, en los tiempos de Jesús había muchos Judas, porque venía del icónico Judas Macabeo, que había liberado al pueblo de Israel y lo había restablecido el culto o el servicio a Dios. Y entonces yo quiero que en esta tarde encontremos en la Biblia que hay otro Judas. Vamos a hablar del otro Judas. Este otro Judas escribió una carta. De hecho, el Judas que escribió esta carta es hermano o medio hermano de Jesús, al igual que Santiago, que él escribió otra carta, otra epístola. Y la carta de Judas es de las más cortas que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y yo quiero compartir, va a ser en dos partes esta enseñanza acerca de la carta de Judas. Así que vamos a hablar de Judas. No vamos a hablar absolutamente nada de traición, no vamos a hablar absolutamente nada de alguien que haya fallado a Dios, sino que vamos a hablar acerca de la carta que el hermano de Jesús le pareció urgente hacer por la situación que vivía en ese tiempo, y lo cual en estos tiempos la vivimos también. Vamos a hacer un análisis bien práctico. Esto, quiero que sepan, es parte de los estudios que tengo, que estoy tomando, y los quiero compartir con ustedes porque es muy, muy interesante. Vamos a ver, ¿tienen ustedes la carta de Judas ya, no? Ustedes saben dónde está la carta de Judas, exactamente antes de Apocalipsis, ¿no? Al final, antes de Apocalipsis, está Judas. Y no es que lo dejaron al final por el nombre, ¿no? Sino simplemente lo pusieron así. Ok, vamos a analizar la carta de Judas y vamos a hacerlo de una manera muy interesante y práctica. Quizás para algunos les parecerá un poco tediosa y es necesario que nosotros la analicemos de esta forma. Ok, vamos a ver el primer versículo del único capítulo que tiene la carta de Judas. Ok, el versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ok, primero vamos a ver la presentación. Ok, la presentación es Judas, siervo de Jesucristo. Judas se presenta igual que Santiago. Judas y Santiago se presentaron como siervos de Jesucristo, pero Pedro y Pablo en sus cartas se presentaron como apóstoles. Entonces, Santiago o Jacobo y Judas eran hermanos de Jesús, pero no eran discípulos de Jesús. Ellos creyeron después de la resurrección de Cristo Jesús, mientras como hermanos en la carne tenían muchas dudas de que su hermano mayor fuera el Hijo de Dios o el Mesías. Sin embargo, ya con la confirmación en la resurrección, ya ellos se convirtieron al Señor, pero entonces pasaron de ser hermanos, personas de influencia, a ser siervos
Y eso es muy interesante, el ver que tanto Santiago, ustedes puedan verlo en la epístola de Santiago, como Judas empiezan sus cartas presentándose como el remitente, ¿no? Quien le escribe de una manera muy humilde. Nunca pusieron en un momento hermano de Jesús o medio hermano de Jesús, sino que pusieron siervo de Jesucristo. Los dos lo pusieron así. Y eso denota algo muy interesante. De hecho, también una cosa muy importante que hace Judas es aclarar que él no es Iscariote. Porque si no, la gente va a decir, yo ni voy a leer esto aquí porque este es el traidor. Entonces, él pone Judas, siervo de Jesucristo, y pone hermano de Jacobo y no pone hermano de Jesús. Porque en este punto, como decía Pablo, a Cristo no conocemos en la carne, sino lo conocemos en el Espíritu. Entonces tenemos que elevar una posición de Jesucristo en nuestras vidas, aunque tengamos la influencia, aunque seamos hermanos de Jesucristo, porque dice Juan 1, creo que el 11, dice que a los que le recibieron se le dio potestad ser llamado hijo de Dios. Si nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, somos hijos de Dios. De lo contrario, no somos hijos de Dios, somos criaturas hechas por Dios, pero somos hijos de Dios cuando reconocemos y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Y al ser hijos de Dios somos, como dice en otra parte Pablo, coherederos con Cristo. O sea que formamos parte de los hijos de Dios que son partícipes de la herencia de Cristo Jesús. Ahora, todo esto nos lleva a un punto en el cual nosotros podríamos optar por presumir, como lamentablemente en un tiempo, en los 90, lo hicieron muchos evangélicos hablando de los principios del reino y hacer como que si yo soy hijo del rey, todo el mundo me tiene que hacer pleitesía. Esto no es lo correcto. Lo correcto es que aunque, por ejemplo, por decir un ejemplo, Judas o Santiago fueran hermanos de Jesucristo, ellos se pusieron siervos de Jesucristo. Que ninguna influencia, y eso que quiero aclarar también, aún una posición como pastor no es lo suficientemente correcto como para que yo me imponga a la vida de ustedes, porque yo delante del Señor tengo la misma deber de obedecer a Dios como cada uno de ustedes. Ahora, tengo más responsabilidad de llevar la palabra, pero delante de Dios todos somos iguales. Entonces yo no tengo ni razón ni ningún tipo de argumento para imponerme en la vida de ninguna persona, aún siendo pastor, porque igual que ustedes, igual que Judas, igual que Jacob, yo soy siervo de Jesucristo y le sirvo a Él. Entonces, esta es nada más la introducción. Ahora, hay una cosa interesante también que vemos en tres partes. Dice, a los llamados, santificados y guardados. O sea, la dirección, o sea, primero es quién escribe, el siervo de Jesucristo. ¿A quién le escribe? A la iglesia. Entonces, lo que vamos a ver tanto en esta predicación como en la que sigue, vamos a ver que todo lo que está escrito en la carta es para las personas de la iglesia. No es para nadie que está fuera de la iglesia, no es para ningún, por decirlo en términos evangélicos, ningún mundano, ninguna persona fuera de la hermandad de la iglesia, sino para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros estamos en tres categorías y quiero desglosarla rápidamente para luego pasar a los otros tres versículos. Los llamados. Hoy día, cuando tenemos el teléfono celular, nosotros tenemos la opción de aceptar o rechazar la llamada que está entrando. Ahora, esta carta es para aquellos que aceptaron la llamada, que entró la llamada y dieron el telefonito verde, entra. Jesús te llamó y tú. O sea, cuando Dios te llama, entonces Dios tiene una conversación contigo, un diálogo contigo. De lo contrario, Dios te puede haber llamado, pero si tú no o tú le das al botoncito, al telefonito rojo, tú puedes cancelar la llamada de Jesús. Pero a este grupo de la iglesia son los que le dieron al telefonito verde. Ahora, hay dos formas de llamar. Llamar, por decir un ejemplo que acabo de compartir del teléfono, y la llamada también es cuando, por decir un ejemplo, usted está aplicando para un empleo
y te llaman para ir a trabajar. Entonces ya implica una acción, un movimiento. O sea, te llaman y tú recibes la llamada y tú conversas, pero hay un llamado que te lleva a una acción, o te llaman a jugar, o te llaman a trabajar, o te llaman a hacer un trabajo en conjunto con alguien. Entonces, esta carta viene a los que han recibido el llamado de Dios. A aquellos que el Señor lo llamó, usted dio el telefonito verde. A aquellos que el Señor le llamó y usted se levantó y se dirigió hacia ese lugar a hacer lo que el que te llamó te pidió. A los santificados tiene que ver con los separados, aquellos que ya Dios los llamó, pero ahora han tomado una actitud de separarse para Dios. De que hay algunas cosas en las cuales nosotros nos mezclábamos con las cosas que no agradan a Dios, pero ahora nosotros nos hemos separado y decimos, y tenemos un criterio y tenemos una decisión y llega hasta una determinación de decir, esto a que Dios no le agrada. Y no se trata, como habíamos aprendido al principio de los caminos del Señor con la religiosidad, de que tú te metes a la religión y la religión te prohíbe hacer esto y esto y esto y lo otro. Se trata es de que tú atiendes al llamado del Señor y en tu corazón tú dices, sabes que a Dios no le agrada esto, así que yo no lo voy a hacer. Un ejemplo práctico yo puedo poner es que uno se casa y uno siempre estaba de rumba, pues. Uno estaba siempre con los amigos, o las mujeres siempre con las amigas, y para todos lados, y salían sin nada que rendir cuenta ni nada. Ahora, cuando uno se casa, ya uno se debe a su cónyuge, a su pareja, y entonces ya toda la libertad, entre comillas, que uno tenía de hacer todo y deshacer con sus amigos, ya uno no la hace porque ya uno está casado. Porque ya uno dice, a mi pareja le agrada que yo esté con él. O los hombres, a mi pareja quiere que yo esté con ella. Entonces ya uno, podría decir se restringe, pero la verdad que uno se disciplina y uno se reorganiza su vida y dice, yo voy a pasar más tiempo con mi pareja. Porque ¿para qué te casas si no vas a estar juntos con él o con ella? O sea, no tiene sentido. Entonces, si te aceptas el llamado del Señor, ¿para qué aceptas el llamado del Señor si no te santificas? Si no quieres agradar al Señor. O sea, y esa es una manera práctica de que podamos ver nuestra vida cristiana. O sea, primero, nosotros estamos en una iglesia metidos, ¿por qué? Porque hemos recibido el llamado del Señor, que hemos sentido el deseo de estar en una iglesia y de buscarle. Ahora, si estamos en la iglesia y hemos sentido ese llamado, la parte de santificarse sería es formarse. Estudios bíblicos, estar en los cultos, estar en las actividades de la iglesia, porque eso es ahora lo que Dios le agrada. O sea, y no estar metido en la iglesia solamente per se, así como porque simplemente yo vivo en la iglesia y tráigame la cama y me duermo aquí. Si se trata es de que las actividades que me llevan a conocer más a Dios, yo las quiero porque yo acepté el llamado. Entonces, si esta carta se la está dirigiendo Judas a la iglesia, la dirigió a los llamados, a los que han recibido el llamado del Señor. Segundo, le ha hecho la carta a los santificados, los que han decidido separarse para el Señor. Es decir, yo quiero tener una relación más íntima con el Señor. Y segundo, dice, y guardados en Jesucristo. Ahora, esta línea tiene que ver aquellos que están escondidos en Cristo. O sea, aquellos que están metidos en Él. Ahora, yo quiero tomarme el permiso de agregar o diversificar un poco esta línea y decirle a aquellos que guardan la palabra del Señor. Porque dice el Señor Jesús, el que me ama, mis palabras guardará. Ahora, ¿qué es guardar? Guardar no es meterla en el bolsillo. O sea, agarrar la palabra del Señor y me la meto en el bolsillo. O sea, es retenerla. Es apreciarla, es decir, si el Señor dice, por decir un ejemplo, a ver un ejemplo que dijo. Si el Señor dice, no robarás, entonces hay cosas que, no estoy hablando de un asalto a un banco, pero hay cosas que no son nuestras y nosotros la tomamos y dice, mira, esto estaba por aquí, bueno, o sea, a mí me sirve. O sea, son detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta de que lo que el Señor nos pidió, ese es un ejemplo bien práctico e insignificante al lado de muchas cosas que Dios nos manda a hacer. Ahora, lo que Él nos manda a hacer, Dios nos manda, por decir un ejemplo, a llevar su palabra.
Dios nos manda a congregarnos, Dios nos manda a buscar más de Él, Dios nos manda a tener una relación personal con Él profunda. Dios nos manda a compartir con los hermanos. Y Dios nos manda a hacer muchas cosas que nosotros, al fin de cuentas, la pregunta es si la guardamos o no, si la cumplimos o no, o si la hacemos o no. Entonces, si nosotros hemos recibido el llamado del Señor y hemos atendido, si nosotros hemos decidido santificarnos, entonces también la otra cosa es si nosotros cumplimos su palabra, porque la sabemos. Mira, de saber la Biblia, hasta la gente que no va a la iglesia se sabe la Biblia. Por lo menos nosotros los latinos que hemos crecido en una cultura predominantemente católico-cristiano, tenemos la base bíblica de Jesucristo en nuestras vidas y la sabemos, pero la aplicamos, esa es otra pregunta muy distinta. Entonces, esta carta va dirigida a los que han recibido el llamado del Señor, el llamado del Espíritu Santo, que los llamó y los inquietó a buscar de Dios, a los que se han santificado en Dios y a aquellos que han guardado las palabras de Jesucristo o que están guardados en Jesucristo para obedecerle. A estos es que le va a dirigir estas palabras. Esta es nada más la introducción, por eso es que he querido ponerlo en dos partes, porque la introducción tenemos que tener bien claro a quién va dirigida la carta. Hay un ejercicio que hicimos cuando estábamos estudiando el Antiguo Testamento en la universidad, y es que poner un ejemplo que es el siguiente. Una persona fue a cuidarle la casa a un amigo, y mientras cuidaba la casa encontró una carta, y la carta decía: gracias por siempre estar ahí cuando más lo necesito. El sábado, como siempre, iré temprano a correr y te encuentro en el lugar acostumbrado y te cuento cómo me fue con el problema de esta semana. Esta carta, ni tú ni yo no la entendemos, la entiende solamente el dueño de la casa, porque él sabe quién le escribió. Bueno, puede que haya sabido quién le escribió, pero él sabe de qué problema está hablando y él sabe en qué lugar acostumbrado se van a encontrar. Solamente los destinatarios conocen el contenido de la carta. Si usted lee una carta ajena, usted no la entiende. Ahora, si la carta es con usted, usted la va a entender. Ahora, el Espíritu Santo, si está en usted y usted es llamado, santificado y guarda la palabra del Señor, usted va a entender la palabra de Dios. Cuando usted no entiende la palabra de Dios y todo está nublado, usted busque ser aquel remitente, o aquel destinatario de las cartas de Dios para poder entenderla. Porque solamente la entienden aquellos que tienen el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les revela lo profundo de Dios y se lo da a conocer, dice la palabra. Entonces, así que si nosotros somos ese grupo, entonces vamos a seguir viendo un poco más esta hermosa carta que escribió Judas, el hermano de Jesús, a la iglesia. Vamos a ver los primeros dos versículos. El versículo 2, no se preocupen, simplemente era una parte de los saludos. Versículos 3 y 4 dicen así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, que Dios es el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ok, la carta era con mucha urgencia que le escribía Judas a la iglesia, y es que decía que hay que, lo puse en negrita, contender ardientemente por la fe. O sea, cuando yo leo, contender ardientemente por la fe, no estoy hablando o no estoy pensando en que se levante uno y empiece a pelear contra las personas. Ahora, es a establecer una fortaleza en nuestra fe contra todo lo que es mentira y no es verdad de Dios. Ahora, me gustó cuando estudié esta carta, que esto es muy actual.
porque hoy día nuestra fe está siendo muy amenazada por todo lo que globalmente se mueve, por todo lo que está escrito y por lo que se está escribiendo como declaraciones, como todo el programa que se está haciendo para llevar a la humanidad completa al desequilibrio y a alejarse de Dios. Es un momento en que nosotros como iglesia tenemos que armarnos y que defendamos nuestra fe. Y yo lo que quiero dejar claro, no es algo agresivo, sino defensivo. Es algo que nosotros nos mantengamos firmes, porque hay tantos vientos tan fuertes contra nuestras convicciones de fe, que hay muchas personas que son cristianas pero están dejando de serlo por causa de todas estas mentalidades, estas corrientes, estas tendencias y estos nuevos conceptos y nuevos pensamientos que están corriendo y que están apenas empezando, porque la cosa se está poniendo peor cada día más. Ahora, nosotros tenemos que armarnos, y esa es parte de lo que quería compartir con la iglesia. Tenemos que hacer una fortaleza en nuestra fe y cuidar y velar por nuestra fe, porque la fe ya se está poniendo en cuestión, se está poniendo en duda, porque todo lo está queriendo arrasar, y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Ahora, ese es el ataque externo. El ataque interno es el que dice Judas, que dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Es la que nos da lo que no merecemos. No merecemos la salvación, pero por gracia somos salvos. Por gracia recibimos su amor, salud, vida. Pero ¿qué hacemos con la salud y la vida? ¿Nos dedicamos al libertinaje? Ahora, el libertinaje es, según la Real Academia de la Lengua Española, libertinaje es libertad excesiva o libertad sin freno, una libertad a los placeres. Y cuando uno habla de libertinaje o libertad a los placeres, uno piensa: yo no tengo un libertinaje sexual, que yo no ando haciendo y deshaciendo sexual en el aspecto sexual por ahí, por todos lados. Pero los placeres tienen que ver simplemente con la autocomplacencia, esa enfermiza que tenemos, que nos lleva incluso al egoísmo y al hedonismo, al simplemente de que si a mí no me place, yo no lo hago. Y por esa razón que ha entrado y se ha filtrado esta doctrina en las iglesias, es que muchas iglesias están vacías, y las que están llenas están simplemente con oídos, con comezón de oír, para escuchar solamente lo que ellos quieren escuchar. Quieren escuchar motivación, quieren escuchar que todo está bien, que vaya para arriba, que no hay problema, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere prosperar, que Dios te va a dar todas las cosas. Y esas iglesias se llenan. Pero la iglesia que habla acerca de que Dios quiere una relación contigo, la iglesia que habla de que Dios quiere que tú te prepares, la iglesia que habla, que dice Dios quiere que tú te santifiques, la iglesia que habla, que dice Dios te ama tanto que te está dando un tiempo extra para que tú puedas arrepentirte y convertirte de tu malo camino y venir a la senda angosta que te lleva a la salvación. Pero como esto no es causa de placer, sino de incomodidad, entonces los que promueven esta doctrina del libertinaje y que convierten la gracia de Dios en algo de que, si ya Dios me perdonó y que Dios me entiende y de que Dios tampoco es tan duro, es que Dios me ama, están convirtiendo la gracia en libertinaje. Y no estamos hablando de que se promueve la promiscuidad o el adulterio o la fornicación, sino que se promueve tu placer a costa de la voluntad de Dios. Entonces, una relación correcta es aquella que logra crecer juntos por encima de las situaciones difíciles. Y a ver, los que tienen pareja me dan la razón de que en una relación de pareja hay mucho de renuncia. Hay muchas cosas que, yo lo voy a decir con el caso de mi esposa y mío, o sea, hay muchas cosas que yo quisiera hacer, pero yo renuncio. Ahora, yo no sufro por eso, porque yo quiero estar con mi esposa, pero yo sé que yo a mí tengo que renunciar a muchas cosas, porque yo quiero estar con ella. Y con Dios es lo mismo. Para estar con Dios tendrás que renunciar a muchas cosas. Hace 2 días, o el día de ayer,
se murió un cantante de música rock argentino, que a mí me encanta el rock. Ahora pregúntenme, desde que yo llegué a Suiza, ¿cuántas veces yo escucho rock? O sea, escucho mucho flamenco. Pero lo que quiero decir con esto es que muchas de las cosas que a mí me gustaban y me placían y que yo quería mucho, yo les dejaba a un lado. Ahora, les digo de verdad, no es algo así como que, ay, apenas yo pueda, yo escucho mis cositas. No, se trata de que yo digo, ¿sabes qué? Ya mi vida cambió ahora. Ya yo soy un hombre casado, con una hija, con un hogar, responsable de una iglesia. Ahora yo tengo que tener otra actitud. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros en Cristo Jesús. Es decir, yo antes estaba en el mundo, hacía lo que me daba la gana, entonces, ¿sabes qué? Ahora yo estoy en los caminos del Señor, ahora yo hago esto, ahora yo quiero hacer esto porque yo lo determino hacer esto, porque la gracia que Dios me ha dado, con la cual me ha dado la salvación y me ha dado la oportunidad de arrepentirme cada vez que yo peco, es la que yo aprovecho, no para decir, ay, si me perdonó me va a seguir perdonando, sino decir, si me perdonó es porque me ama tanto, así que yo no puedo faltarle a su amor. Entonces, vemos todas estas cosas que, como sutilmente, tanto hemos tenido ataques desde afuera con ideologías y con pensamientos y doctrinas que desvían de la verdad de Dios, tanto internamente que con libertinaje abusan de la gracia de Dios. Y nosotros no nos podemos permitir el ser tan desagradecido o malagradecido con Dios cuando Él, su gracia se derramó en la cruz y nos ha dado el camino y estableció la fórmula para ser salvo, y nosotros tomarlo a la ligera. Entonces, poder entender que de la gracia yo no puedo irme en libertinaje. Entonces, ¿cuáles son las dos doctrinas principales que han llevado que han atacado a la iglesia y que la están haciendo distraerse? Uno es convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La otra, como dice ahí, negar a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, yo no nego a Dios, los que niegan a Dios son los ateos. Pero nosotros, ¿cómo negamos a Dios? No es solamente de una forma verbal como lo hizo Pedro. No, yo no lo conozco. Nosotros negamos a Dios cuando nuestras acciones no muestran a Jesucristo en nuestras vidas. Ahí lo negamos. Dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3, decía parte del carácter de los hombres de los postreros tiempos, que dice, tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. O sea, nuestra apariencia de cristiano no es consona o no está de acuerdo a la eficacia de ser cristiano. No somos eficaces cristianos. Por decir un ejemplo, cuando sucede algo improvisto, un accidente, algo de repente, a veces nosotros, yo no lo digo por nosotros, pero tengo que ser solidario, pero a veces lo último que se nos ocurre es buscar a Dios, o lo último que se nos ocurre es orar. Mira, de verdad, y les digo algo, nosotros somos tan pragmáticos últimamente con todo el sistema del modernismo en nuestras vidas, y es que nosotros, aunque no lo admitamos, pensamos que la oración es el último recurso o es un recurso muy débil. Cuando, mira, ha habido situaciones con personas cristianas que han necesitado, una vez necesitaron dinero y le hemos dicho que vamos a orar y fue como un insulto, porque quería el dinero. Gente que ha dicho, yo tengo un problema grave con fulano, que tengo esta situación, entonces dice, sí, voy a orar, pero se quedan como que, y no vas a hacer nada con el fulano, hay que hacerle. O sea, la oración no es un recurso débil. La oración es no negar la existencia de Dios. La oración es no negar la efectividad del poder de Dios ante mi llamado. Y hay que tener muy en cuenta es cómo sutilmente nosotros como cristianos vamos bajando tanto la guardia y tenemos un cristianismo que está siendo atacado en sus bases con ideologías y con pensamientos, con pragmatismo, con cosas como que esto tiene que ser práctico y hay que hacerlo así, de esta forma, cuando Dios ha establecido formas. Si se dan cuenta, bueno, filtrado dentro de la iglesia, y de las dos maneras que lo hemos
visto. Ahora, el abusar de la gracia de Dios o agarrar la gracia de Dios como libertinaje es lo que podemos ver en los ejemplos que el hermano de Jesús decía, que Judas decía. Y es que dice, a los israelitas que él sacó de Egipto, los que se quejaron en el camino, los que no creyeron, los destruyó. A los ángeles que no guardaron su dignidad, los mandó a las prisiones eternas. Y a Sodoma y Gomorra, que hicieron lo malo, les cayó el juicio. Es la contraparte de la gracia. Judas lo que quería hacer era mostrarles, miren, hay una filtración de que se quiere agarrar la gracia como libertinaje. Pero ojo, tengan mucho cuidado, que Dios, aunque tiene gracia, aunque tiene misericordia, aunque obra por amor, Dios tiene juicio también. O sea, puede llegar un momento como el pueblo de Israel que fue liberado de Egipto, de su esclavitud, pero su falta de creer en Dios y de renegar de Dios durante todo el desierto, lo llevó a perecer, a ser destruidos en el desierto. Usted sabe que cuando pasó la generación de Israel, el Jordán con Josué hacia el otro lado, ya eran simplemente los hijos de los que habían salido de Egipto, porque ellos iban a morir en el desierto causa de toda la convulsión que hicieron cuando reconocieron la tierra y rechazaron la tierra. Entonces, cuando tú eres salvo, Dios te ha rescatado del mundo, pero tu vida sigue renegando, quejándote y renegando, la gracia no te garantiza que vayas al cielo, porque no puedes tener una vida de queja y queja y queja frente a las bondades de Dios. Como he dicho otras veces, mira, la generación esa fue una generación que tuvo una experiencia sobrenatural viendo las 10 plagas en Egipto ocasionadas por Dios, viendo la columna de fuego, la de humo, viendo el maná, viendo la codornices, viendo el agua de la peña, o sea, viendo tantas maravillas de Dios, tanto respaldo y ser testigos de la forma en el que el Sinaí se estremecía y caían rayos y truenos y había algo imponente. O sea, sabían que el Dios que los había librado de Egipto era grandísimo. Cosa que tú y yo no tenemos esa experiencia. Ahora en esa generación lo tuvieron, pero ella era una generación quejosa, una generación que se quejaba y se quejaba y se quejaba hasta que el mismo Moisés tuvo que interceder por ellos para no ser destruidos, pero al final murieron en el desierto. Ahora, lo que queremos, tanto Judas como yo compartiendo con ustedes esta carta, es mostrar que la gracia de Dios llega a un punto límite en la cual tú mismo vas a perecer por tu queja y tu pecado, porque no lo abandonas. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. El otro ejemplo que tuvo fueron los ángeles. Los ángeles abandonaron su morada, dice Judas. O sea, su lugar, tengo todos los idiomas en la cabeza. Su morada, o sea, su lugar donde ellos estaban, o sea, abandonaron el cielo, abandonaron la presencia del Señor. Ahora, si lo ponemos en contraste con nosotros, los ángeles se descarriaron. O sea, porque nosotros estamos en la iglesia y cuando dejamos de ir a la iglesia, es como los ángeles que abandonaron su morada. Entonces, abandonaron estar en la presencia de Dios. Ahora, Dios, el Dios amor, bondadoso que tú y yo conocemos, que como dicen algunas de las canciones que hemos cantado en el día de hoy, su bendición nos persigue. Y si reflexionamos nada más un poquito, ni tanto, o sea, nos da bendiciones que no merecemos, nos da oportunidades que nosotros no merecemos, porque es que no le buscamos tanto como para que Él nos bendiga, pero nos bendice. Ahora, despreciar eso de verdad es algo que Dios lo que hizo es, ya los llevó a prisiones eternas, los mandó a prisiones eternas. ¿Quién? El Dios todo amor. Finalmente Sodoma y Gomorra alteraron todo lo que en su cuerpo, en su naturaleza y en sus deseos Dios había hecho como seres humanos. Lo alteraron completamente. Y no hubo otra forma sino que cayera juicio sobre estas dos ciudades. Quiero
Ahora sí, esto sí para terminar. Ver cómo en segunda de Pedro dice prácticamente lo mismo. Dice, segunda carta de Pedro, el capítulo 2, el versículo 4 y 10 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Me salto al 10, dice: y mayor que ellos, mayormente a aquellos que siguiendo la carne, ya hablando de nuestro tiempo, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. O sea, que no reconocen a Dios. O sea, lo que yo quería compartir con ustedes en esta parte es que Dios tiene misericordia de nosotros, pero Dios también tiene juicio. Entonces, no es un mensaje para dar miedo, sino un mensaje para que observemos la misericordia de Dios, observemos su gracia. Cómo nosotros somos tan privilegiados de tener la gracia de Dios a favor nuestro y no la perdamos. No la perdamos por queja como el pueblo de Israel en el desierto. No la perdamos por cerrar nuestro corazón. No la perdamos por buscar nuestros caminos como lo hicieron los ángeles que abandonaron su morada. No la perdamos por placeres de este tiempo como pasó en Sodoma y Gomorra. No perdamos ese gran privilegio que tenemos en la gracia de Dios simplemente porque se ha filtrado en la iglesia la doctrina del libertinaje de la gracia de Dios, pretendiendo de que la gracia te va a perdonar todos los pecados ya para siempre y tú sigues pecando, no importa. Aprovechemos esa gracia. Seamos como aquellas personas que llegan a un punto de decir: esta persona me quiere mucho, yo no puedo hacerle más desplante, no puedo ser ingrato con esta persona, ya sea mi madre, ya sea mi padre, ya sea mi esposa, ya sea mi esposo, ya sea un amigo. O sea, que nosotros somos ingratos porque nosotros pensamos nosotros mismos y lo estamos haciendo igual que con los demás lo hacemos con Dios. Entonces, la prédica de hoy, que es la primera parte del libro de Judas, es para que nosotros reflexionemos es cómo nosotros estamos actuando frente a la gracia de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? Y tengamos los ojos bien abiertos. Esto va a ser llegado un poco más profundo en la segunda parte. Tengamos los ojos más abiertos de las cosas que se infiltran en la iglesia, de la gente en la iglesia que influye en sus oídos por encima de lo que es la palabra de Dios y lo hace tener decisiones equivocadas y lo hace salirse del camino y lo hace ser temerias ante las cosas de Dios, ante las autoridades de Dios, que eso lo vamos a ver en la otra parte. Cómo la influencia del libertinaje de la gracia nos lleva a caer en desgracia y no es lo que Dios preparó para nosotros. Dios nos preparó cosas grandes y ocultas que tú y yo no hemos ni siquiera pensado, pero si la amamos, la recibiremos. Amén. Dios necesita que nosotros nos entreguemos a Él de una manera íntegra, que nosotros no dejemos por fuera absolutamente nada. Todo nuestro ser sea delante de Él derramado y sea entregado para que Él se glorifique en nuestras vidas. Yo sé que tú y yo tenemos cosas que queremos y Dios lo sabe y Dios lo quiere, pero ¿y si Dios quiere algo mejor para ti? Entonces cojamos lo mejor y presentémonos ante el Señor como una ofrenda agradable a Él para que Él haga en tu vida y en mi vida su voluntad. ¿Les parece que es buena idea, un buen plan? Vamos a orar y luego vamos a compartir con ustedes o vamos a cantar juntos una canción que tiene que ver con esto, con entregarse al Señor y que el Señor se agrade de nosotros. Señor, yo te doy gracias porque tú nos ayudas cada día más a tener una mejor relación contigo, Señor. Gracias, Señor, porque los tiempos finales están cercanos y cada día más tú nos preparas para estar pegados a ti, Señor. Que no se filtre en nuestra iglesia, en nuestras vidas, Señor, ninguna liviandad espiritual, ningún aspecto de libertinaje, de convertir la gracia en libertinaje, ni de negarte a ti con nuestras acciones, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a ser
como tú quieres que seamos, como tú lo soñaste desde el principio, Señor. Y no permitas que el enemigo nos engañe ni nos confunda en todo lo que nosotros estamos haciendo hoy día en tu iglesia, en tu casa y en la relación contigo, sino que tengamos contigo una relación pura y como a ti te agrada y como conforme al propósito con el que tú tienes para con nosotros. Bendice nuestras vidas, Dios, con tu presencia y ayúdanos a permanecer siempre pegados a ti. En el nombre de Jesús. Amén.